complemento de lo que vimos, ese es un complemento de lo que vimos en la mañana. Y entonces, en la mañana vimos que Jesucristo es todo suficiente. Y ahora vamos a ver dónde Satanás ataca el todo suficiencia de Jesucristo. Y lo que vamos a estudiar es Carl Jung y la psicología. Yo lo voy a anotar unos creencias de Jung, prácticas, y que unos versículos que habla sobre estos principios. Pero para poner un poco de contexto, este, hace muchos años en Europa, hubo un señor que se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud hizo una filosofía, realmente no es ciencia, es filosofía. Y era psiquiatría, lo que es hoy. Eh, la diferencia, Carl Jung fue un estudiante de él y luego se rompió con él totalmente y que hizo su propia filosofía. Los dos se llaman ciencias por sus fundadores. Los dos niegan a uno al otro, así la validez de uno. Carl Jung dice que Freud es inválido en sus opiniones y Freud dijo que Jung está inválido. Pero los dos me hacen recordar en las escrituras, 1 de Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, o sea, recuerdas en la mañana que vimos el otro versículo donde Pablo estaba felicitando a Timoteo que su mamá y su abuela les enseñaron muy bien las escrituras, ¿ok? Ahora, Pablo también en ese epístola dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, ¿sí? Y hasta la mañana ya que me dio pena que ya que tuve que hablar sobre homosexuales, pero así es nuestro mundo y así es lo que estamos tratando. Dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿ok? Si tú vas a cualquier universidad en el mundo que tiene un departamento de psicología, que tiene un departamento, unas clases de psicología, hables con los maestros de la psicología, ellos todos van a decirte que es una ciencia. Ahora, esta es una mentira. La psicología no es ciencia. ¿Sí? La psicología este, es una falsa ciencia. ¿Ok? La Biblia menciona, Pablo menciona la falsamente llamada ciencia. Y vamos a investigar esto en un sentido en que ya que nosotros tenemos que identificar lo que es la verdadera llamada ciencia y lo que es la falsa. En todo esto, nosotros tenemos que entender una ciencia, y pues la Biblia habla de esto, entonces debe ser que sí existe la ciencia, que no es una fábula, todo lo que dice es ciencia. Pero la ciencia hoy en día es considerada un conjunto de principios ya probados por experimentos que otras personas pueden repetir y los resultados siempre serán lo mismo. No es ciencia, sino es número uno, que tiene que tener un raíz bien profundo, una base muy profundo en la realidad. ¿Ok? Vamos a decir, si tú tomas dos químicos y se juntan, por ejemplo, tú tomes bicarbonato y vinagre y se juntan, hay una reacción, ¿ok? El ácido de uno con el alcaleno del otro se hacen a negar uno al otro, causando
creo que es dióxido de carbono, de salir de la reacción, ¿ok? Tú puedes hacer este experimento en tu casa, luego puedes ir a la iglesia, luego puedes ir a otras casas o que puedes hacerlo ahí en otros países. Puedes ir a Antártica y es lo mismo, siempre es lo mismo. Si hay una excepción, la excepción entra en la ciencia. Por ejemplo, tomas una manzana y lo dejas de tu mano, se va a caer para abajo. Este es en todo el planeta. Si vas al espacio, se va a flotar. Y esa es la excepción. Pero eh, ahí en la Tierra, la regla es universal. ¿Ok? En ciencia, tiene unos puntos claves que tienes que entender. Número uno, tiene teorías. Las teorías no son principios. Las teorías son ideas para probar. Ese es uno. Número dos, tiene que tener una forma de probar para que dice sí o no. O sea, los resultados de los experimentos es sí o no. ¿Tienes COVID? Sí o no. ¿Tienes gripa? Sí o no. ¿Tienes diabetes? Sí o no. Cuando no te puede con certeza decir sí o no, entonces estamos entrando en opiniones. Opiniones no son ciencia. Un científico puede estudiar un principio y después de estudiarlo y entenderlo muy bien, puede hacer opiniones y que debe escucharlo. Pero a fin de cuentas, la persona que ya que habla como te va un hombre ahí a la peluquería y que está sentado esperando para su turno de cortar su pelo y empieza a hablar sobre que el sol va a caer en la tierra un día, ¿ok? Bueno, está bien, que habla de eso, no hay ningún problema, pero no es ciencia, no es cierto, es algo en que es la opinión de una persona. Y ponemos esta opinión pues donde debe ponerlo, que a la nada. O sea, el cielo o la luna, no, el sol, la luna, no va a caer así en la tierra, ¿ok? Y eso, pues, eso es lógico. Dios ha puesto esos cuerpos ahí alrededor de nuestro planeta, pero no va a caer. Y entonces la gente, a la verdad, puede hablar de eso como un loco, pero no debe conmovernos, no debe hacernos de preocupar, para nada preocupar, porque no es cierto. Y luego, número dos, no debe trastornar nuestras vidas, ¿ok? Entonces, ciencia es algo que tiene raíz en la realidad. Y esa realidad es que en todos los lugares, en todas las circunstancias, sigue el mismo experimento, va a salir con el mismo resultados. Ahora, ¿qué es la causa porque una persona es homosexual? Eso no hay ningún principio ahí, excepto de pecado, pero ya que la verdad, una persona dice, pues ya que cuando un muchacho ve una muchacha guapa, siempre se cae en amor. ¿Es cierto? No es cierto, nada. Hay muchos y muchos en el mundo que ya que los muchachos que ven así mujeres guapas, y no les, o sea que no le pela los ojos a ella. Entonces, no hay nada que se puede repetir siempre, siempre, siempre lo mismo. Unas veces sí, unas veces no. Y esa es la humanidad. Entonces, esto es algo que tenemos que entender de la Biblia. La ciencia de que Dios habla, que no es falso, esta ciencia es en la realidad. ¿Ok? Y entonces, cuando hablamos en de la psicología, no hay pruebas donde puedes decir sí o no. ¿Sí? Este, porque una persona quiere ser bombero, ¿ok? Ellos hacen teorías y opiniones. ¿Por qué quiere ser policía? Porque fue abusado por sus padres. Porque
quiere ser bombero porque le gustaba jugar con fuego como niño. No es cierto, nada de eso es cierto. Tal vez que tienes un caso de alguien que sabes pues, de coincidencia sí, pero a la verdad no es así siempre, 100% de las veces. No es ciencia, es opinión. Pero este es lo que marca la ciencia verdadera, es investigaciones y experimentos, ¿sí? En la psicología trata de solucionar los problemas de nuestras vidas, pero sin el contexto de la Biblia, sin referencia a lo que Dios es y lo que Dios dice. ¿Ok? Ponlo en vínculo en tus mentes entre lo que Dios es y lo que son la moralidad de Dios. Su esencia es lo mismo de su moralidad. Sus reglas y sus mandamientos de hacer y no hacer para nosotros es actualmente una exposición o una salida de él de lo que es su moralidad, su esencia. ¿Ok? Ahora, la psicología es un falsamente llamada ciencia. Y cuando la gente trata con, yo soy un cristiano, y yo soy un cristiano psicólogo, ¿ok? Desde luego, cuando empieza un psicólogo a hablar con una persona, descarta a Dios, descarta la Biblia, descarta toda la moralidad. Ellos están poniendo la moralidad, ellos dicen lo que está bien y lo que no está bien. Y esto es donde está mal. Psicología cristiana es simplemente usar la Biblia para demostrar lo que ellos creen. No tiene un concepto válido, entendido de la Biblia. Y entonces esto es donde ya que no podamos aceptarlo ni un momento. Ahora, la base de la psicología, y vamos a hablar de eso. Y esto, que digo, todo ese folleto, todo ese sermón, a la verdad, tengo restricciones, tengo hesitaciones, porque a la verdad, este, pues estamos hablando de locos, de demonios, y pues realmente no, ni cabe así psicología con la Biblia en ninguna forma. Seguro de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de qué, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, Dios. ¿Ok? Hoy en la mañana tuve que predicar ese de la todo suficiencia de Dios, porque sin entender esto, no vas a entender todo ese sermón hoy. Y esto es el punto. En Jesús, nosotros recibimos todo lo que necesita una persona para ser salvo y para agradar a Dios, para ir al cielo y para evitar el infierno. Entonces, todo esto es nuestra alma. Tiene que ver con nuestras almas y nuestros problemas de la vida. Y estos son pecados, ¿no? Ahora, desde luego, ¿qué es el alma? Entre Freud y Jung pelean entre ellos de definirlo, ¿sí? Freud dice que no existe nada más el cuerpo, unos químicos. Hay un químico que la mente pone en la sangre en sí mismo, y este es cuando una persona tiene amor. Es un químico. Cuando una persona piensa de Dios o de religión o de moralidad o de inmoralidad, son químicos, 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 químicos. Y psicología es diferente de, de, de psiquiatría. Psiquiatría es de Freud, y psiquiatría tienen que ser doctores porque no pueden recetar medicinas tan fuertes que alteran la mente sin ser médico. Entonces, todos los psiquiatras son médicos. Los psicólogos no usan este tratamiento, entonces no tienen que ser médicos. Pero ninguno de los dos saben de lo que están hablando. En Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es
la que desciende de lo alto. O sea, sabiduría es cómo usar este conocimiento en una buena forma para la ventaja de uno. Esa es sabiduría. Entonces, no es lo que desciende de lo alto, o sea, de Dios, sino terrenal, es aquí de nuestro mundo. Animal, diabólica. Diabólica es de demonios. Hay un supuesto entender, sabiduría, cómo solucionar los problemas en el alma, en la vida, y este viene de los diablos, de los demonios. Hay uno que viene de Dios y están en lucha, y esto es, sí, si no entienden nada de esto, lo que estoy tratando ahorita, entienden nada más una cosa, estamos en guerra. La guerra es espiritual. Lo que tú crees de Dios, lo que confieses, confías en Dios y lo que Satanás y el mundo quiere que tú haces y tú crees son totalmente opuestos. Y eso es lo que vamos a estudiar. Es locura que los psicólogos proclamen que ellos son expertos sobre asuntos del alma. Este, yo he conocido gente que estudiaba así psicología para ser psicólogos y que he conocido gente que son psicólogos. Y a la verdad, este, hay un principio que la Biblia lo pone y es muy importante, muy bueno. Este, médico, sánate a ti mismo primero, ¿sí? La idea es que si tu propia vida está llena con problemas, con conflictos, con inseguridades y con imbalances en falta de madurez, no vas a tratar de hablar nada a nadie, no corrijas a ninguna otra persona cuando tú estás un desastre. Y esto es donde ya que nosotros vemos, la Biblia dice que los que van a predicarnos la palabra de Dios debe tener sus propias vidas en orden. No hay nadie sin pecado, pero debe tener así la mayor parte de las cosas, o sea, no graves pecados, no graves fracasos y todo eso. Sobre los asuntos espirituales, o sea, esto es lo que ya que los psicólogos quieren meterse vamos a ponerlo así muy, disculpe la palabra, pero desnudo. Ellos quieren jugar con tu moralidad. Entonces, esto es lo que ellos están metiéndose, qué es correcto, qué es incorrecto, cómo uno debe reaccionar a las cosas de la vida. ¿Ok? Los psicólogos desde luego, desde empezar, no le gusta que uno está hablando de Dios, ni tampoco de la Biblia, ni tampoco de la moralidad. Ellos quieren limpiar todo eso de la mesa y echarlo en la basura. Nada de sirve, dicen. ¿Ok? Y eso si tú vas a un psicólogo, eso es lo que van a eventualmente en el primer veces que tú hablas con ellos, van a tratar de convencerte. Nada de eso de Dios y religión ha hecho nada bien para ti, entonces por favor, no vamos a hablar de eso. No existe Dios, ¿sí? Quieren tratar con los problemas de la vida sin consideración a Dios, ¿sí? No ven, y aquí es muy importante, no ven el raíz de los problemas humanos que son el pecado, ofensas contra Dios. Y entonces, cuando una persona va a un psicólogo, uno sienta culpa, y esta culpa viene porque Dios lo pone ahí. Y entonces, aunque sentimos culpa, vamos a decir, ellos niegan que existe algo que se llama pecado. ¿Sí? Lo que conviene a uno es lo que es correcto. Si no conviene, no es correcto. ¿Sí? Si vienen dos personas y que dice, el Señor dice, a mí me gusta torturar gente. Entonces, ay, no hay problema con eso. Luego, su esposa está ahí, pero yo soy la persona que está torturando. Ay, ok. Entonces, y pues, o sea, la moralidad no existe, es simplemente con quién que está hablando. Y ellos siempre cobran, siempre quieren meterse así para
para vivir de eso. Entonces, hay un problema. Si Dios, y eso es lo que yo digo, hoy en la mañana vimos que la todo suficiencia de Jesucristo. Si todo lo que necesitamos para nuestras vidas está en Jesucristo, en Dios, en la moralidad de Dios, en el carácter de Dios, y ellos van ofreciendo alternativas, ¿ok? Es del diablo, ¿no? ¿De qué otra fuente hay? Dios no tiene dos voluntades, uno A, uno B. Escojas cual que quieres. No, 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 no. Dios tiene su voluntad. Lo que no es su voluntad es pecado. Primero de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay un base en todo eso que tienes que agarrar muy fuertemente. Este base es que Dios quiere que estamos con Él en el cielo. Dios quiere esto sabiendo que somos pecadores y no vamos ahí. Entonces, tenemos fe. Y la fe, Dios te llama, te manda que tienes fe. Y si no tienes fe, en ninguna forma vas a agradar a Dios y en ninguna forma vas al cielo, vas al infierno. Y esto es muy claro. En muchos de los sermones he predicado en ese año pasado que he hecho ese punto. Pero esto es el asunto. La fe es la forma, es el instrumento por lo cual agradamos a Dios. Fe es, y aquí lo pongo así, voy a ponerlo en. Fe es lo que usas para guiar tu vida, ¿sí? Lo que tú crees causa, y eso en otros sermones he dicho así, otra forma. Doctrina causa conducta, ¿sí? La conducta que quiere una persona que afecta la doctrina. Si tú quieres usar drogas, pues entonces tus creencias sobre las drogas cambian para acomodar tu mal conducta. La salvación en la Biblia es ser libre de la presencia y consecuencia del pecado. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos hace como 5 años, usé esta ilustración ahí en un sermón, que nos fuimos hacia una iglesia en Bay City, Texas. Y ahí este pastor nos llevó a la casa de una familia en su iglesia. Y ese señor, pues la esposa era mexicana, ya que mi esposo estaba hablando con ella, yo estaba hablando con él, y que ese señor es un americano y él trabaja en una planta nuclear. Y en ese tiempo, Chernobyl, ya que estaba pasando ahí recientemente, entonces yo le pregunté a ese señor que, pues, ¿cómo es eso y cómo fue y todo? Y pues, que dice, no solucionó el problema. Digo, ¿y cómo qué? Ya que no está abierto o qué. Dice, todo lo que mandaron para limpiar todo ese materia radioactivo, mandaron robots y todo y ya se chifló así por la radiación y ya no se mueve. Y entonces que el gobierno de Rusia ofreció el equivalente como de $1,000,000 a sus familias, si ellos hacen voluntario, corren ahí, que agarran uno de los palos de material radioactivo y que lo tiran en el hoyo y se van corriendo. De este hecho, estamos hablando de menos que un minuto, se van a morir. Y eso no hay remedio. Se van a morir tal vez en un mes, tal vez en 6 meses, pero no van a vivir un año. Y que dice que está tan radioactivo que cuando se explotó el reactor, se hizo un hoyo en 6, o sea, en 2 metros profundo de concreto, que era el techo. Se quemó un hoyo, un boquete. Y cuando quisieron ver adentro
de lo que estaba pasando, porque todas las cámaras y todo se hizo chicharrón en un segundo con la radiación. Mandaron un helicóptero así, varias millas ahí arriba, así muy alto, con unas cámaras con lentes así telescópicos, y todos estos murieron en un año. Toda la gente en los helicópteros. ¿Ok? El punto es tan peligroso este material que cualquier persona que se acerca en cualquier forma está dañado por así perder su vida. Así es el pecado. Así exactamente es el pecado. Jesucristo es el único remedio y el pecado se acaba con uno, con un tantito, se acaba. Y esto es negro y blanco, negro y blanco. No hay gris aquí. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto, la, lo que hizo Jesucristo en salvarnos, nos quitó de toda la culpa de nuestros pecados. Nos dio de su justicia para que estamos gente justa frente de Dios. Ve Dios la justicia de Jesús en el caso de David Cox, que yo no soy justo como Jesús. Pero cuando nosotros entendemos esto, todo bien en Jesús, todo lo mal en el pecado, no jugamos con el pecado, ¿sí? Pero toda la salvación que Dios quiere hacer con nosotros es de quitarnos el pecado y la condenación del pecado, la consecuencia del pecado, ¿sí? Todos los remedios en la vida no tienen significancia al lado de eso. Si no empiezas con Dios primero, con la salvación del pecado, no es el problema. Recibir Jesucristo al final. Primero de Pedro 1:9, exactamente, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? La psicología no es una verdadera ciencia. ¿Ok? Dice, ya que lo vimos en el principio, evitando las profanas pláticas sobre vanas cosas y los argumentos de falsamente llamada ciencia. Si estamos en una guerra espiritual con esas filosofías, como los dos, así de psicología y de psiquiatría. Una ciencia es basada en la realidad de nuestro mundo y lo que es, lo que existe, cómo funciona, ¿sí? Lo que marca el proceso, lo que marca el proceso de un científico son experimentación. ¿Ok? Si no hablas de data, de resultados, de experimentos, pues no es científico. Los psicólogos de Freud, de psiquiátricos, esas cosas no hablan de nada de eso. Sí son opiniones. Pablo nos exhorta en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Si ellos entran en lo que es territorio de la religión, yo voy a entrar en territorio que es la ciencia. Ellos no son científicos, son una creencia y esa creencia sale así de diablos. Y vamos a ver ese un poco más. Ya, aquí tengo psicología contra psicoanálisis, ¿sí? Psiquiátricas, y de dónde andan ellos. Uno es por Carl Jung y otro es por Freud. Psicoanálisis niega el alma de ser humano, de ser humano, igualmente que niega la existencia de Dios. O sea, alguien del grupo de Freud no va, o sea, cuando tú hablas así de tus modales, tus creencias de tu Dios, ellos te van a reír. No existe a veces, eso es un engaño que tienen las masas. En la psicología, y eso es lo que nos toca hoy realmente,
admite lo espiritual del ser humano, pero también todo lo admiten así del mundo de espíritus. Y esto es algo que estamos tratando de una religión, no una ciencia. Dice, niegan que Dios es el ser supremo, que Dios es un espíritu, ¿no? Pero a la misma vez, ya que no deben obedecer, no tienen que obedecer a Dios. Cada uno tiene su propia vida, cada uno su propia sabiduría y cada uno que guía su propia vida como quiere. Pero ellos admiten que los espíritus sí existen, ¿sí? Este es espiritismo. Hemos visto espiritismo en octubre con este espiritualismo en catolicismo. Es una salida o sea, un parte de ahí de católicos. Y pues, ¿qué tal? Ya que Jung, un científico que a la verdad no es religioso según muchos, pero Jung estudia todo el misticismo adentro del catolicismo. A él le gusta eso, él cree en eso, ¿sí? Pero, y vamos a parar aquí un momento. En la nueva era, que es una religión falsa hoy en día, en muchos, en la nueva era, esto se habla sobre espíritus que son guías espirituales, ¿sí? Muchas veces, como psicología, tiene que ver con el espíritu, el psique del hombre, que el psique es un compuesto del cuerpo, espíritu y alma, ¿sí? Son partes del ser humano, ¿ok? Eso es lo que es el psique y este es de donde sale la palabra, psicología, ¿sí? Pero ellos usan también las palabras los maestros o los amos ascendidos, hablando de seres espirituales mayor que nosotros. No son dioses, pero son mayores que nosotros. ¿De dónde vienen esos? Ellos no saben. Siempre han existido, unos dicen que son extraterrestres de otros planetas, otros dicen que son demonios, otros dicen que son ángeles, son el espíritu humano de una persona muerta. Tiene gente famosa en la historia, tal vez uno ya que viene a una persona y se presenta, dice, yo soy Napoleón, yo soy el espíritu de Napoleón y te voy a guiarte en tu vida. Entonces, esto es espiritismo, ¿no? Ok, pero ellos tratan lo que es religioso, moralidad. Quieren desenfrenar las personas de sus inhibiciones, o sea, está mal de estar mintiendo. No, no está mal. Si te conviene, hazlo. Sí, esa es moralidad. Están tratando con moralidad. ¿De dónde vino psicología? Y aquí la respuesta es muy interesante. Vino la psicología de Jung, de Carl Gustavo Jung. Y él tuvo un amigo, un espíritu, no era persona, un espíritu guía. Se llama Filemón. Antes de verlo, en Isaías 8, 19 y 20, ya que lo vimos en espiritismo, sermón de espiritismo ahí en octubre, Isaías tuvo el mismo problema con Israel en su tiempo. Y él dijo, por inspiración del Espíritu Santo, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los divinos, divinos mediums, que susurran hablando, eso es hablar en lenguas, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ellos se presentan diciendo que son espíritus de gente humana, seres humanos, que han muerto, ¿ok? Y que dice Isaías, ¿por qué te vas a los muertos que no gozan de la vida, no tienen poder en ese mundo ahora, son muertos? ¿Por qué vas
pensando que vas a hacer comunicación con ellos y no ignoras Dios, no vas a Dios. Es estúpido, ¿sí? Y Isaías dice en el siguiente versículo, a la ley, al testimonio, o sea, a la Biblia. Si no dijeran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Son idiotas, son gente sin sabiduría, sin consejo sabio que te va a resolver los problemas en la vida. Esto es el punto. Pues Isaías tuvo este mismo problema en su día y que lo enfrentó. Dice, pues deja todo eso de buscar por espíritus. Y eso es lo que conocemos nosotros como brujería y fue condenado como una abominación por Dios. Tiene todo eso en el Antiguo Testamento. Vamos a ver unos versículos. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores. Esa es la palabra medium, o quien que canaliza esos espíritus a los vivos, ni a los adivinos, ni los consultáis, contaminándoos con ellos. Toda persona que es espiritista está contaminado con demonios, con ideas y influencias de demonios. Dice, yo Jehová, vuestro Dios. O sea, estas palabras fuertes. Levítico 26, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos, o sea, mediums, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ok, hablamos en la mañana que te vaya bien y que recibes bendiciones de Dios, tienes que obedecer a Dios. Y aquí dice el opuesto, dice, si no obedeces a Dios, Dios se pone su cara en contra de ti para que nada le va bien. Y esto está ligado con buscar espíritus. Levítico 20:27, el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, o sea, de hablar con ellos, aunque no se aparece, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, lo que trae sobre ellos es tan grave. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando la autoridad civil y la autoridad religiosa era la misma, dice, a la muerte, pena capital. Carl Gustavo Jung empezó, o sea, él es conocido como experto en análisis de sueños y muchos piensan que ese es Dios hablando a las personas. Pero él empezó a la edad de 3 años. 3 años de edad, él empezó a ver Filimón, un espíritu. O sea, eso es algo que necesitas pensar muy bien antes que tú abres un libro de psicología o que vas a un psicólogo. Piénsalo muy bien. Jung dice que Dios, pues, no existe. Si Dios es un ser supremo. Ser supremo quiere decir que tiene todos los demás seres en el universo bajo su control. No son iguales con Dios y Dios le controla. Dios es creador de todos ellos, aunque ellos se van vagando, pero Dios es creador y Dios va a castigar. Pero Jung dijo, Dios no existe, es que todo el mundo está engañado a pensar en moralidad y eso es donde él echa a Dios en el basurero. Filimón es este espíritu que apareció a Jung a la edad de 3 años. ¿Sí? O sea, para Jung es válido estudiar todo ese de misticismo y de espíritus y todo, pero a la misma vez, él tiene vamos a usarlo para introducirlo y luego vamos a barrer todo en la basura. Y lo que yo te digo es lo que muy interesante que ya
Si lees, estudias sobre Jung, su padre era un pastor de una iglesia espiritista. O sea, no es ciencia, esto estamos hablando de religión, 100%. ¿Ok? Cuando ellos creen espíritus, o sea, su trampa, su falla fatal para esos espiritistas es que no tienen ninguna idea que si esos espíritus que hablan a ellos son buenos o malos. Porque si es un ángel de Dios, va a decir una cosa. Si es un demonio, se va a decir lo mismo. Porque el demonio miente, dice yo soy bueno. Y el ángel de Dios dice yo soy bueno. Entonces no sabes. Y Jung creció en este ambiente. Dice en un libro que leí que dice que ya que su madre tuvo que ir a orar, no sé qué tipo de oración que haría este señor, yo no sé, pero dice, cada sábado cuando su esposo hizo el sermón para el próximo día en su iglesia espiritista, que ella tuvo que orar porque las cosas empezaron a flotar en el estudio del pastor, ¿no? O sea, espíritus, quieren espíritus. Y sí, dice, cuando salió Jung con ese de psicología, fue la novedad, fue una respuesta a Freud, que dice que somos nada más químicos. Y todo lo que ya que existe en la mente, en el espíritu de una persona es químico. Entonces se pusieron cabeza a cabeza. Vamos a hacer unos debates en todas las universidades en Europa. Y entonces, a ver, vamos a debatir si existe lo espiritual o no. Ya los dos estaban así con todas ganas. Entonces, las universidades que apoyaba a Freud en un lado y los de Jung en el otro, y que ya que se ponen ahí, que vamos a tener así unas docenas de debates con ustedes para que así toda Europa ya está envuelto en eso. Entonces vamos a ponernos así a ir así a hacer unos acuerdos antes. ¿Qué es válido y qué no es válido? Y Freud dijo que sí, está bien. Entonces, ya que entró su gente, entró Jung, entró así gente en sus universidades que estaban empujando la novedad de psicología y que los dos se sentaron en la oficina de Freud. Y cuando empezó a hablar así de decir que ya que, bueno, tiene que tener evidencia, y si no hay evidencia, entonces yo no lo voy a creer en Dios, ni tampoco en el espíritu humano, ni tampoco espíritus. Los libros en esa oficina de Freud empezaron a salir de sus entrepaños y flotar. Y a fin de cuentas, Freud se levantó y se corrió del cuarto. Dice, jamás voy a estar en el mismo cuarto con ese señor. ¿Sí? La pregunta regresa de Isaías. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Esto es el asunto aquí, hermanos. Es un gran engaño. Se da respeto porque es una ciencia, psicología. Y esto es algo que a la verdad, que vamos a decir que ya que no y no y no y no, ya en ninguna forma, ni se acerca. Esa cosa tiene que ver con demonios. Es doctrina de demonios, como Pablo dijo. En Juan 8:12, vemos las tinieblas contra la luz y pues parte de ese sermón que yo quiero que ustedes agarran y llevan consigo es que ya que esto, ¿cómo piensan así los psicólogos? ¿Sí? En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, o sea, Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
blanco, negro. Tú no vas a meterte en la negra para nada. Tú vas a seguir en la luz. Okay. La luz tenía una característica cuando yo recuerdo una revista en los 60 que científico y yo era medio loca, pero tuvo una lámpara de oscuridad y como la luz sale de una lámpara, de supuestamente lámpara sale negro y donde ya que lo pones todo se hace oscuro y no puedes ver lo que está al otro lado. Era fábula, pero no existe tinieblas así. La lucecito más pequeño en un cuarto de toda oscuridad ilumina todo. O sea, porque luz siempre gana de tinieblas. Tinieblas no se puede contra la luz. Jesús es la luz, Satanás es tinieblas y nunca gana Satanás. Fin de cuentas, Jesús siempre gana. ¿Ok? Ahora, hoy en la mañana ya mencioné algo de eso, pero esto es una construcción de fábula, de imaginación, de filosofía. En una forma, necesitamos ser completos. Y John dijo que lo bueno no es suficiente si no tienes el malo. Y entonces, bueno necesita malo y cuando los dos existen lado a lado, entonces hay balance en el mundo, hay completo, hay un sentido de ser completo, ¿sí? John pensó que Jesucristo tuvo la falla en que no tuvo un lado oscuro negro en él para que Jesús fuera completo. Ah, o sea, está mal Jesús porque nunca pecó. Y si peca, pues ¿para qué si seguimos a él? O sea, eso es una cosa que pues en ninguna forma, en ninguna de las dos opciones está correcto. Aquí hay un asterisco, ahí en el folleto, ¿sí? Ese asterisco está en la primera parte de la otra página atrás, pero si tú vas hacia buscar este estudio, este es donde Jung lo dijo. O sea, es una cosa que está con referencia para que ya va. Pero la idea de ser imperfecto o no completo es lo que usan para justificar. Y a fin de cuentas se justifica que tú pecas. ¿Sí? El bien necesita la maldad, la luz necesita las tinieblas. Y esto es, sin el pecado, tú no eres completo. Ay, qué bonito filosofía para que uno da vuelo al pecado. Pero como dice Jesús, en ninguna forma tocas el pecado para nada. O sea, Satanás quiere tropezarte en este punto. El pecado no está tan mal como ya que uno piensa. ¿Sí? No condenas la maldad. Todos somos así un poco malos y entonces ya. Aquí el yin y el yang. Este, imagen aquí. Blanco es el bien, negro es el mal. Sin negro, el blanco no existe. No se necesita un complemento. El complemento es pecado, maldad. O sea, ¿cómo se justifica la maldad en el mundo? Y que no nada más justifica, tú tienes la necesidad, que todo suficiencia de Cristo. Yo no necesito pecar, pero a veces dice, tú tienes que pecar para disfrutar el bien. O sea, el bien está incompleto en una forma que no es lógico, pero según ellos se están convenciendo muy bien, si no pecas, el bien que haces no cuenta. ¿Cómo es eso? Es una doctrina de un demonio.
Es un demonio hablándote. Eso es lo que es todo este basura, es un demonio, de un demonio. Sin que tú abrazas el pecado. O sea, no puedes ser una persona completo, perfecto, nada más con una sola mujer. Tienes que entrar ahí con todas esas perversiones de los homosexuales, de los trans y todo, para que ya que realmente estás completo. Pues, ¿qué es de ser completo? En Cristo estoy completo. A fuerzas hay un imperativo que peques. Ok, bueno, ellos ya lo dicen y a fin de cuentas yo lo digo que no. ¿Y qué? ¿Qué me va a pasar? Nada, porque yo soy completo en Cristo. Pero ellos están que dale, 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 dale. Otra exhortación que Pablo dijo en 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas, huye de estos pecados. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tenemos nosotros toda la razón, toda la validez de no pecar. ¿Qué tal? La salvación de nuestras almas depende en que nosotros arrepentimos y abandonamos, rechaza uni- unilateralmente la maldad. Pablo, creo que es, no es Pedro, Hechos 3:19, así que arrepienteos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La maldad de nuestras vidas se puede ser perdonado y que nosotros, aunque hicimos mal, andamos bien, que las consecuencias no nos alcanzan. Si arrepentimos y cambiamos, convertaos, cambiarse, abandonarlo. Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Sigues escuchando a psicólogos y los demonios y que ya no vas a arrepentir. Y dice, pues simplemente todos perecéis igualmente. La pena final, o sea, si fallas en este asunto, ¿qué va a pasar? Vas al infierno, no alcances la salvación. Pero la psicología es una doctrina de demonios. En 1 Timoteo 4:1 dice, John creía que el pecado es necesario en una forma. Jesús, si Él es todo suficiente para ti, no necesitas nada más de lo que está en Jesús. Y no hay pecado en Jesús. Hasta el mismo John admite eso. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erais ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, sea homosexuales, ni los ladrones, ni los afeminados, así los trans, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Timoteo 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno, quítate lo malo, deséchate lo malo. ¿Ok? ¿Cuál es el malo aquí? ¿Que tú debes pecar? Pues sí es malo eso. Que tú, o sea, si, si escuchas a Dios, no puedes escuchar, es un contraste totalmente, ¿sí? No juntan, no se pueden convivir. Pero la gente que son cristianos juega con el pecado, ni modo, y no entienden su salvación. Y aquí es la razón, porque ya que sí estudié eso, que quise presentar eso a ustedes. A la verdad, nosotros estamos en una guerra espiritual y que pues dejamos que Satanás ya que nos llena nuestras cabezas y corazones y vidas con pecado, cuando debemos luchar en contra del pecado.
¿Qué comunión tiene entre luz y tinieblas? Bueno, hablamos de luz y tinieblas. Jesús es la luz, Satanás el pecado es tinieblas. Segundo de Corintios 6:14, no es unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, no congenian nada. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Beal, o sea, el diablo? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Cuando tú vinculas con, o sea, un joven que se casa con un inconverso, un joven cristiano con un inconverso, estás poniendo así un cerillo así encendido sobre gasolina, sobre el polvorón. Y a fin de cuentas, esos, pues no va, es una explosión y es un desastre para sus vidas. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Estamos perdidos afuera de lo que ya que debemos ser. La conclusión, y vamos a la conclusión, esa parte aquí es un espiritismo, y ya que más versículos que ya que lo he tratado antes. Conclusión, vamos a nada más leer esto y terminar. Proverbios 3:5, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No he conocido a un psicólogo que no viola ese versículo. Piensa que son prudentes, son sabios, son consejeros, expertos, son personas para ayudar a otros. Y no, nada más que quiero ayudar a otros. Están como los testigos que están dándole de sus doctrinas, de su religión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, o sea, tus caminos. Reconoce a Jesús. Romanos 12:2. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo eso, tú tienes que entenderlo. Si no entiendes lo que quiere Dios de ti, estás perdido. Dice, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros es completo, es perfecto. No necesita todo eso de psicología. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevos. Hermanos, si tú estás en Cristo, si tú eres salvo, tu vida vieja se da vuelta con la página. Terminó y vamos adelante. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ahí está nuestra completa perfección, íntegro, enteramente preparado para toda obra. O sea, ¿qué te da la psicología? Nada. Te condena, que te manda al infierno la persona que sigues. En Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Sí, Jesús lo puso el dedo en la llaga, en el ojo de esos psicólogos. Si ellos no pueden arreglar sus vidas y vivir de una forma que es decente, ¿cómo que pueden aconsejar a otros para hacerlo? Y pues el chiste es, uno pregunta, pero ellos no van a contestar. Ellos no tienen la meta que tú vives bien y que seas próspero. Su meta simplemente es que te vas al infierno donde los demonios van a estar por toda la eternidad. Son consejeros envenenados para jalarte con toda la fuerza de Satanás y sus demonios al infierno con ellos, si es posible. Si no pueden jalarte ahí al infierno, se va a arruinar tu vida como cristiano.
Es todo. Bueno, con eso ya que vamos a terminar para hoy. Este,